Luego de ver cómo funcionan los selectores, cómo se aplican los estilos, cómo podemos conectar el HTML con el CSS, vamos a ver cómo funciona una propiedad clave para todas las etiquetas CSS, que es la propiedad display. Esta propiedad define cómo va a ser interpretada, cómo va a ser visualizado un elemento por parte del navegador. Y existen muchos tipos de display. Voy a revisar algunos de ellos en este momento. Pero antes entendamos cómo funciona el HTML para que hagamos una analogía y podamos entender mejor esta propiedad. Entonces el documento HTML es como si fuera una hoja de un cuaderno. Y esta hoja está llena de reglones que van desde el principio de la margen izquierda, como lo muestra esta imagen, hasta el final de la margen derecha. Entonces podríamos dividir el viewport, que es este recuadro definido por el navegador, y lo podemos dividir en reglones. Por aquí les voy a dejar unos enlaces para que puedan entender un poco más sobre esta propiedad, y esta presentación se las voy a dejar en la descripción del video. Teniendo presente lo anterior, hay dos tipos de display principales, incluso cuando estamos hablando de HTML lo mencionamos, y es el display en línea. Quiere decir que el elemento tiene las siguientes características. Horizontalmente ocupa el tamaño definido por su contenido. Se puede mostrar varios elementos en línea, siempre y cuando el ancho del reglón o del documento lo permita. El tamaño vertical del reglón se determina por el alto mayor de alguno de los elementos en ese mismo reglón. Para saltar de línea hay que utilizar el breakline, el BR, una etiqueta que vimos de HTML. Si el ancho del documento cambia, entonces eso hace que los elementos en línea se adapten dependiendo del espacio que queda disponible. El elemento debe tener un contenido para poder ser visualizado. Si no tiene nada dentro, no se ve. Simula el comportamiento que tiene la mínima expresión de información conocida como un carácter en un documento. También lo podemos comparar como si fuera una palabra dentro de un párrafo. Miren que tengo varias palabras en el mismo párrafo y dependiendo del tamaño del párrafo puedo poner varias palabras. Si llego al final del párrafo como acá y no cabe, este elemento salta porque no se adapta al tamaño de acá. Y puede haber múltiples caracteres en el mismo reglón. Ya lo vimos acá con un párrafo. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí está el ejemplo. Ponemos clases. Y miren que estos son etiquetas span que habíamos visto que se visualizan por defecto inline. Y aquí simplemente le cambiamos el color para evidenciar que todas se van a ver en una misma línea. Luego sigue el display en bloque o block y el elemento cumple con las siguientes características. Va a ocupar el ancho total del documento. Solo se muestra un elemento por reglón. Y el tamaño vertical depende del contenido del elemento. Entonces él va a crecer a lo alto dependiendo del contenido. Digamos como que tiene un salto de línea al final de cada elemento con este display. Si el ancho del elemento cambia, el contenido se adapta. Esta propiedad es muy importante para el diseño responsive, por ejemplo. El elemento no necesita contenido para poder ser visualizado. Y simula el comportamiento de un párrafo en un documento. Con la analogía que hacíamos ahorita del párrafo está en bloque, las palabras están en line. Este es el ejemplo. Miren que aquí ponemos divs, que este es un elemento por defecto en bloque. Y si pintamos con un fondo, vamos a ver que se expanden a todo el ancho del contenedor. Y miren que ahí no hay BRs, no hay nada. Es por el comportamiento en bloque. Esta propiedad tiene un valor que le podemos asignar que es none. None significa que no hay visualización, pero el elemento existe en el HTML. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando tenemos una ventana personalizada y la tenemos oculta en el HTML. Y cuando hay una interacción con el usuario podemos mostrar el mensaje. Hay otra propiedad parecida al display, pero tiene sus diferencias y es visibility. Visibility lo que hace es que oculta el elemento y me deja visible el espacio que va a ocupar ese elemento, como vemos aquí. Yo aquí les voy a dejar un ejemplo y este ejemplo tiene unos span y por acá definimos el 3, tiene visibility hidden. Entonces miren que él está oculto pero se reserva ese espacio. Mientras que el 5, que es la E,
tiene display none. Miren que lo que hace es que se colapsa el espacio, ahí no hay como un elemento. Pero si quitamos esto, miren que aparece el elemento. Entonces esa es la diferencia entre display y el visibility. Entonces eso lo pueden ver aquí en este enlace. Ahora vamos a ver cómo podemos combinar clases. Combinar clases se utiliza cuando necesitamos que un elemento tenga varias propiedades, y esto también es muy popular en librerías o frameworks como Bootstrap, que permiten darle estilos a un documento. Entonces aquí está el ejemplo. Tenemos una clase con el display none y aquí otras clases que simplemente cambian el color. Y si yo quiero ocultar algún elemento, simplemente le agrego una clase, pongo un espacio y la nueva clase. Entonces, con las clases siempre vamos a poder hacer eso, como ya lo habíamos mencionado. Algo clave en el CSS es la parte gráfica, y el color hace parte indispensable de una interfaz. Voy a explicar cómo funciona el modelo de color. El modelo de color es básicamente para CSS, porque eso es lo que permite definir los estilos gráficos. Cómo se va a ver un elemento, el color del fondo, el color de los elementos, etc. Lo importante es que cuando hablamos de modelo de color, tiene que ver precisamente cómo un dispositivo representa el color. En este caso vamos a utilizar RGB, que es una abreviación de Red, Green y Blue. Esos son los colores que se definen por medio de la luz. Entonces, como estamos en pantallas y las pantallas representan el color por medio de la luz, entonces siempre vamos a utilizar este modelo. Hay algunos otros como el CMYK, pero esos, por ejemplo, se utilizan ya cuando es para impresión, estampación, entre otros. Entonces el modelo de color es muy sencillo. Yo puedo representar con un número decimal cada una de los canales del color. Entonces el color, recuerden que va rojo, verde y azul. Entonces yo le puedo asignar un valor entre 0 y 255 como máximo a cada uno de los canales. Pero esto puede ser un número muy grande, entonces se inventaron una forma de abreviarlo, y es utilizando una representación hexadecimal. Esta es la más popular. ¿Qué hacen? Que a cada uno de los canales le dan dos valores, y el valor mínimo es 00 y el máximo es FF. FF es un número hexadecimal. Los números decimales son los que utilizamos comúnmente, que son base 10, o sea que tenemos dígitos del 0 hasta el 9, y con eso representamos todos nuestros números. En cambio, el hexadecimal va del 0 al 16, y cuando pasa el 9, los siguientes valores empiezan a ser letras. Entonces, por ejemplo, la A es el 10, la B es el 11, y así sucesivamente hasta llegar a 15. Entonces acá tenemos que la F es el número 15. Eso es importante solamente para determinar que hay un mínimo y un máximo. FF es equivalente a 255. Entonces podemos definir unos colores primarios para el RGB, que sería el negro, que es la ausencia de color, todo está en 0. Y cuando todo está al máximo, es decir, todos los colores están combinados, eso se conoce como el color blanco, todos los componentes en F. Y hay unos colores intermedios, FF y todo en 0, quiere decir que yo estoy prendiendo el canal rojo. Entonces sería el rojo. 00FF 00, estoy prendiendo el canal verde. Y por último el canal azul. Por acá pueden tener unas guías como el Adobe Color, antes se llamaba así, ahora se llama Adobe Color. Aquí podemos ver un sitio donde podemos utilizar paletas de color que realiza pues diseñadores en muchas partes y las suben a esta plataforma. Es una forma de compartir paletas de colores. Miren que aquí los tenemos. Pueden salir desde imágenes o simplemente por términos de búsqueda. Se puede poner aquí, digamos, Halloween, y le van a aparecer unos colores alusivos a ese concepto. Entonces miren cómo es de interesante.